Muy buenas noches, Sí, mis queridos hermanos y hermanas. Dios me los bendiga. Me da mucho gusto saludarlos, ver que ustedes ya están dispuestos para estudiar, seguir estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 6. La semana pasada vimos cómo Jesús habla acerca del sábado y él pone la necesidad humana sobre, la guarda del día, ¿verdad? Eh, y es importante guardar el día, pero Jesús habla de que el día es para el beneficio del ser humano, no para que esté en su contra, ¿verdad? sí, Y luego vimos cómo Jesús se fue a orar a una montaña y estuvo orando toda la noche para que después él pudiera hacer una buena elección de los discípulos, de los que iban a ser sus discípulos, con los que él iba a estar trabajando por 3 años y medio, y luego esos discípulos iban a continuar todo lo que Jesús empezó. Así que era muy importante que él pudiera escoger a las personas correctas, a las personas idóneas para que pudieran trabajar, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan importante es que nosotros sepamos escoger, ¿verdad? Escoger a las personas con las que vamos a trabajar. Muy importante, porque hay personas que no se prestan, ¿verdad? No se presta para trabajar. Pero Jesús le pidió la guianza a Dios. Lo que está mostrando Lucas, hermanos, es de que Jesús es el hombre sabio, Jesús es el hombre bueno, Jesús es el hombre que todo lo que hace lo hace bien, ¿verdad? mm, Entonces, pero también Lucas está mostrando que Jesús depende de la guianza de Dios, que él no es independiente, que él no es una persona orgullosa, que Jesús se humilla y él va a orar pidiendo la dirección del Padre, del Espíritu Santo. Y ahí es lo que está mostrando el Evangelio de Lucas, es de que Jesús es guiado por el Espíritu Santo. O sea que sus decisiones son guiadas por Dios. O sea que él todo lo que hace lo hace bien porque busca la ayuda de Dios. Él pues, no se siente autosuficiente, aunque lo pudiese haber hecho, pero él siempre está mostrando cómo él va a tener éxito, cómo él va a hacer las cosas de una manera correcta cuando él piensa y se encomienda a Dios, ¿verdad? Piensa en Dios mm, y se encomienda a Dios. Y luego vamos a empezar a estudiar el capítulo 6. Hoy vamos a empezar el versículo 17. Y sí, podríamos decir, un extracto, una recopilación del Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, 6 y 7 hablan del Sermón del Monte de una manera más amplia, pero Lucas lo tiene de una manera más corta, ¿verdad? Aunque mm, tiene parte del Sermón del Monte, pero no todo, como está en Mateo, porque Lucas quiere, quiere enfocarse en ciertas áreas, ¿verdad? mm, Y cada cosa que está escrita aquí tiene algo, tiene su importancia. Y voy a tratar de que podamos irlo viendo. mm, Dice aquí el versículo 17. Luego dice, ya después que escogió a los discípulos, Jesús va a empezar a trabajar con ellos. mm, Jesús va a empezar a trabajar con sus discípulos, va a empezar a enseñarles. Qué tan importante es que nosotros como discípulos pongamos atención a lo que el Señor nos enseña en su palabra. mm, Y luego dice el verso 17, luego, o sea, luego después que escogió a los discípulos, bajó con ellos y se detuvo en un llano. Bueno, si usted lee Mateo, va a ver que Jesús dice que se subió a un monte, a una montañita. Y aquí mm, Lucas dice que estaba en un llano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene distinto enfoque. Su audiencia es muy importante. Para los judíos, Dios hablaba en la montaña. Así que sí, Mateo pone a Jesús hablando en una montaña. Pero aquí sí, pone a Jesús Lucas, hablando en un llano. ¿Y por qué? sí, ¿Y por qué? ¿Qué tiene algo esto de especial? Aquí lo que está queriendo decir Lucas está mostrando
que Jesús, siendo quien era, se está poniendo al nivel de la gente. Es, bajó en un llano, quiere decir que él se puso al nivel de la gente. O sea que él está mostrando una humildad. Él no está, él, aunque es superior, no está mostrando, no está poniendo en un nivel alto, sino al contrario, dice, se bajó, luego que bajó con ellos, con los discípulos, se detuvo en un llano. Quiere decir que le está mostrando a sus discípulos, con sus hechos, le está mostrando el valor de la humildad, el valor de ponerse al nivel de la gente con la que va a estar hablando, ¿verdad? Muy importante Mm. esto. Cada cosa que está anotada aquí, hermanos, tiene algo que Sí, muy decirnos. lindo. Pero si uno lee sin saber, pues, pues sí se bajó y se detuvo allá, pero no estamos entendiendo lo que Lucas nos quiere decir entre líneas, ¿verdad? Sí. Y luego dice, había ahí una gran multitud, dice, de sus discípulos, que había, aparte de los 12, él tenía más discípulos o seguidores. Y mucha gente, dice, y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Aquí está diciendo que mucha gente de Jerusalén. En Israel, los que vivían en Jerusalén era la gente educada, la gente que había ido a la escuela, la gente que tenía dinero, que tenía una posición económica mejor. O sea que todo esto que está poniendo aquí, usted no sabe quién vivía en Judea, pues no se va a dar cuenta. Y luego dice, aparte de Jerusalén, dice, en Jerusalén Mm. vivían los ricos, vivían los fariseos, vivían los que tenían dinero, ¿verdad? O sea que no está queriendo decir no está queriendo decir Lucas de que sí había gente que había venido imagínense gente que venía de Jerusalén, de Judea, de esa región, y luego dice, y de la costa de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón están en la frontera con Siria, ¿verdad? Oh, O lejos, sea que están gente que, lo que quiere decir esto es que está viniendo gente de lejos. Es mm, como que nosotros aquí en la iglesia, digo, y vienen hermanos desde San Francisco al servicio. ¿Quién va a manejar? mm, Imagínense una persona que viene desde San Francisco, ¿qué le da a entender eso? De que viene de una distancia bien lejos. Y cuando una persona va a escuchar la palabra de Dios y viene de un lugar lejos, ¿qué le está queriendo dar a entender? Que que le quiere interesa. aprender, que tiene hambre de Mm. aprender, que tiene deseo, que para él es importante aprender. Y eso es lo que está tratando de decir Lucas al decir que gente de lejos venía a escuchar a Jesús. Y gente aún, Tiro y Sidón, perdón, eran los que estaban lejos, en la frontera con Siria y con Líbano, ¿verdad? Es más, Tiro y Sidón eran dos ciudades que estaban en la frontera con Israel, pero era parte del Líbano, de otro país, ¿verdad? Entonces, eso nos está dando a entender de que Lucas está diciendo que había gente que estaba interesada en aprender de Jesús. ¿Qué es tan importante, hermanos? Es que la gente quiera aprender para que en su vida le vaya bien. Mm, ¿Será importante aprender? mm, Claro que sí, ¿verdad? Una persona que mm, no le interesa aprender, pues como que, bueno, yo veo cómo le hago en la vida y a ver cómo me va, ¿verdad? Y si mm, no sé, a ver, ap- nosotros generalmente aprendemos a base de golpes, a base de fracasos, a base de echar a perder las cosas. Entonces, eso quiere decir que no somos personas sabias, ¿verdad? Pero la gente que es sabia se identifica con la sabiduría, con saber. Por eso está diciendo aquí que esta gente, claro que no toda la gente, pero sí había gente que venía de lejos, dando a entender que querían aprender del sabio. Imagínense, y no mm, iban, y no venían para meterse a una sinagoga donde estaban los fariseos, sino que buscaban a Jesús. Esto de entender que Jesús
traía algo superior, algo mejor. Y es lo que Jesús dijo allá en el capítulo anterior. Nosotros hace 2 clases vimos cómo Jesús habló del vino nuevo que necesita ser echado en odres nuevos o en cueros mm, nuevos. Entonces es muy importante que esta gente está mostrando que es como un cuero nuevo que quiere recibir el vino nuevo, porque lo que han aprendido en su vida no les ha funcionado. Lo que han oído en el mundo o en sus en lo que la gente dice, en los dichos de la gente, o lo que la gente le explica o le dice acerca de las cosas de la vida, pues no le ha ayudado gran cosa. Entonces es muy importante, hermanos, que esto que estamos viendo, ¿verdad? Y luego dice el verso 18, que habían llegado para oírlo, dice. mm. Imagínense, yo no sé ustedes La señorita que Sánchez. alguna vez se ha interesado en oír a alguien que sabe mucho y que le Ay, puede sí. enseñar, Mm, ¿verdad? Eso quiere decir que la gente venía con un interés de aprender, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la sabiduría que viene de Dios, ¿verdad? En este caso, en los labios de Jesús. Dice que habían llegado para oírlo. Una cosa era venir a oírlo, unos venían para oírlo y otros venían para que los sanara de sus enfermedades. Sí, porque hermanos, muchos veían a Jesús como, bueno, yo no quiero aprender tanto de la vida, pero lo que quiero es salir de mi problema de salud, ¿verdad? Y mucha gente así va a la iglesia, mucha gente va a la iglesia porque está en un problema de salud y anda, no le pone tanta atención al mensaje, no aprende nada de lo mm, que escucha, porque lo que le interesa es salir de su problema de salud, ¿verdad? Entonces, y esa es una de las situaciones, ¿verdad? Y a veces, y no queremos decir que Dios nos sana, ¿verdad? Pero hay gente mm. que no va por escuchar la palabra, va porque tiene un problema de salud. Y al día de hoy, si usted escucha las oraciones, casi todos los que piden oración, es que me duele aquí, me duele allá, me duele aquí, ¿verdad? Nadie pide para que Dios le abra el entendimiento para que entienda la palabra de Dios. Casi Dios nadie de pide eso. sabiduría. Y como ustedes pueden ver, los que se sientan aquí a escuchar lo que estamos estudiando, no les interesa aprender. Hay gente que está en la iglesia y no le interesa aprender. Nada más quiere ir a la iglesia para que Dios le dé dinerito, que le dé su trabajito, que no le duela nada, ¿verdad? A eso van a la iglesia, ¿verdad? Y no es digo que esté mal, pero no es solo a eso, ¿verdad? No es solo a eso. Y eso es lo que pasaba, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver que el carácter de Jesús, ¿verdad? Y dice Mm, aquí también, dice el verso 18 que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Y luego dice, los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban, dice, liberados, ¿verdad? Sí, mm. entonces, acuérdense que en esa época todos los problemas que el ser humano tenía y no sabía qué eran, se lo achacaban a un demonio o un mal espíritu, ¿verdad? Así era la creencia popular, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Si tenía algún problema o alguna enfermedad fuerte, pues decían, no, es que seguramente se me metió un demonio, ¿verdad? Y la gente, pues, esa era su teología, ¿verdad? Y Lucas lo pone tal como lo pensaba la gente de aquella época. Y luego dice el verso 19, así que toda la gente procuraba tocarlo, dice. Bueno, como que Sí, Jesús era como un amuleto, ¿verdad? Porque mucha gente, no sé si usted se ha dado cuenta que mucha gente a veces va a las iglesias y si hay allá un ídolo, ¿verdad? Van y lo tocan, lo acarician, ¿verdad? Como que esa piedra les va a pasar, va a salir un milagro de ahí, o qué, no sé qué piensen, ¿verdad? Y mucha gente, pues cuando dice tocar a Jesús, eso nos da a entender que era parte de la superstición. La gente pensaba que tocando algo iba a salir algo. De Jesús sí salía, ¿verdad? Porque él era es Dios, ¿verdad? Dios hecho hombre. sí, Pero dice, pero eso nos muestra que la gente
venía con unos conceptos ah, idolátricos, paganos, porque eso hasta el día de hoy lo podemos ver. Cómo es que hay gente que va y quiere tocar ahí el ídolo, ¿verdad? Hasta le da un beso al muñeco, ¿verdad? Para ver si se sana, ¿verdad? Y eso, hermanos, es superstición, porque no es que Dios sane al tocarnos, ¿verdad? Eh, eh, lo que Dios, que lo toquemos, ¿verdad? No, nosotros no tenemos a Jesús enfrente para que vayamos y lo toquemos y nos sane. Dios nos sana a través de su misericordia y a través de la oración que hacemos, ¿verdad? Pero no es él. Por eso vemos todo esto que está pasando, hermano. Tenemos que ver de dónde viene, ¿verdad? De dónde viene, por qué la gente lo hacía. Porque tiene esas costumbres, ¿verdad? Supersticiosas de tocar supuestamente el Dios, ¿verdad? Aunque aunque Jesús sí era real, ¿verdad? Y sí sanaba, ¿verdad? Pero en realidad vamos a ver que más adelante vamos a ver cómo es que Jesús sanaba. Sí, en una ocasión una mujer tocó el borde de su manto, ¿verdad? Y sanó. Pero generalmente Jesús no sanaba así, ¿verdad? Generalmente Jesús le decía a la persona, levántate, como ya vimos, levántate, toma tu lecho y ándale. O al de la mano le dijo, extiende la mano, y le extendió. Pero todo esto los explico para que vean el trasfondo, ¿verdad? ¿Por qué la gente hace esas cosas? Entonces, sin embargo, Jesús no estaba para ayudar a la gente, ¿verdad? Dice, así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos, dice, ¿verdad? Y luego dice el versículo 20, entonces dirigió la mirada a sus discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que le dirigió la mirada a sus discípulos, o sea, como diciendo, lo que yo voy a decir ahorita, quiero que lo voy a decir para ustedes y quiero que lo aprendan bien. O sea que, aunque estaba toda la gente ahí alrededor, pero Jesús, cuando dice que echó la mirada a sus discípulos, es porque lo que va a decir va para ellos, ¿verdad? Va para que ellos aprendan y cambien su teología, cambien su manera de pensar, que, porque lo que Jesús va a enseñar es algo nuevo, algo que ellos no están acostumbrados a oír, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús está dirigiendo a sus discípulos para que aprendan que lo que la gente generalmente tiene por valioso es al revés, ¿verdad? Es al revés. Entonces, es lo que va a tratar de que sus discípulos capten, que entiendan, ¿verdad? Entonces dice, entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes, le dijo a sus discípulos, fíjense que está diciendo a sus discípulos, dichosos ustedes los pobres, ¿ves? Porque el reino de Dios les pertenece. Imagínense, en el mundo generalmente, hermanos, ser pobre no es dichoso, no es una persona dichosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo mide las cosas de otra manera, con otra regla, con otro metro. Entonces, pero ahorita vamos a ver algo muy interesante, ¿verdad? Dice en lo que estamos leyendo, dice Jesús va a cambiar el mal concepto que tiene la creencia popular y que quiere que sus discípulos sepan del corazón compasivo de Dios por los que sufren. Ahorita Jesús va a mencionar 4 tipos de personas que, según el concepto de la gente, ¿verdad? Estas personas pues están como olvidadas de Dios, ¿verdad? Como que Dios no le interesa sus vidas. Pero Jesús les va a cambiar esto y les va a decir a esas personas, les va a dar buenas noticias a esas personas, que Dios no los tiene olvidados. Es el punto, ¿verdad? Que Jesús quiere que sus discípulos aprendan. Dice, va a hablar de pobres,
va a hablar de personas que están pasando hambre, va a hablar de personas que lloran y va a hablar Mm, de personas discriminadas, o personas que los tratan de menos, ¿verdad? Y personas que los tienen como que sin valor, ¿verdad? Entonces, Jesús se va a referir a cuatro tipos de personas y les va a dar, va a hablar, decirles algo bueno, ¿verdad? Porque generalmente las personas que estaban pobres, las personas que estaban pasando hambre, las personas que estaban llorando, que eran sufriendo, o las personas que eran discriminadas, la gente les había hecho creer a esas personas que para ellos Dios no existe, que para ellos están olvidados de Dios. Y Jesús lo que va a decirles a esas personas que no están olvidados de Dios. Fíjense, ya habiéndoles dicho esto, miren lo que dice Jesús. Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. En otras palabras, tal vez el mundo los ve pobres en lo material, pero el reino de Dios les pertenece a ustedes. mm, Dios no los tiene olvidados, al contrario, ustedes en el reino de Dios ustedes son ricos. ¿Por qué? Porque Dios, ustedes son parte de lo que tienen, no es tal vez no sea algo material, pero tienen el mm, reino de Dios, les pertenece. Dense cuenta de lo que les pertenece, lo que tienen. Algo que te pertenece a lo que tú tienes. Y Jesús le está diciendo a ellos de que ellos no están olvidados de Dios, al contrario, ellos ya tienen un reino. El reino de Dios ya es de ellos, pero no porque ellos se lo hayan ganado, porque Dios se los va a dar. Es parte el regalo de Dios. O sea, les está presentando un Dios bueno, que les tiene algo bueno para ellos. Y luego dice el versículo 21, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. En otras palabras, Dios les va a proveer, no se van a morir de hambre. Dios va a ver, ustedes van a ver cómo Dios les va a ayudar a salir adelante. Eso les quiere decir. Y luego dice, dichosos ustedes que ahora lloran. ¿Y por qué llora una persona? Cuando le, cuando le, tal cuando, vez. cuando se siente, tal vez se le pasa algo y no puede resolver el problema, cuando a veces la pobreza, a veces la situación, Mm, a veces le suceden cosas que no puede resolver. Entonces la gente, pues cuando está sufriendo, ¿verdad? Pues se entra en un estado de tristeza, ¿verdad? Por muchas situaciones. Pero Jesús le está diciendo, dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrá de reír. En otras sí, palabras, Dios va a cambiar su situación. Si ustedes son personas que confían en Dios, ustedes van a ver más adelante que ese problema por el que están llorando se va a solucionar y Dios les va a sacar adelante, ¿verdad? No están olvidados de Dios, eso les quiere decir. Y luego dice el versículo 22, dichosos ustedes cuando los odien, mm, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien o los desprecien por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de mí, dice Jesús. Entonces, sí, y luego, eh, porque muchas personas, ¿verdad? Ah, por ejemplo, los fariseos eran religiosos que no creían en Jesús. Entonces, mira, a Jesús lo miraba un charlatán, ¿verdad? Como mm, alguien que no valía la pena, ¿verdad? Seguir, porque él era del pueblo, ¿verdad? Había crecido en el pueblo y venía de un pueblo pobre, precisamente. Y luego dice Jesús del verso 23, alégrense en aquel día que los insulten, que los desprecien por ser mis seguidores, dice Jesús. Le dice a sus discípulos, y mm, salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Fíjese, aquí Jesús está diciendo a sus discípulos que aunque los discriminen por ser cristianos, los discriminen por no seguir la enseñanza tradicional del pueblo, que es la que enseñaban los fariseos, ¿verdad?
Tal vez los van a tener como tontos, como que están siguiendo a un charlatán, como que no, esa religión no vale la pena, ¿verdad? Los van a ver así, ¿verdad? Sí, la gente del mundo así ve a los cristianos como, dice, van a buscar a Dios porque son débiles, dice, porque no pueden solos. mm, Se burlan de nosotros, ¿no? Pero Jesús dice, alegres en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa. en el cielo. ¿Dónde? En el cielo. En el cielo. Casi nada, ¿verdad? Mm, Entonces, estamos viendo, ¿no? De que son buenas noticias. Jesús está tratando de animar a sus discípulos, dándoles a entender de que ellos son parte del plan de Dios, que todo lo que Dios ha planeado, lo ha planeado para gente humilde, para gente que realmente aprecie y quiera saber de Dios, y quiera aprender de Dios. Entonces Jesús le está dando buenas noticias a esta gente, ¿verdad? Y luego dice, dense cuenta de que los antepasados de esta gente está mm, apuntando no a sus discípulos, sino a la gente que estaba parada ahí. Trataron así a los profetas, dice. O sea que los despreciaron. La gente los reyes sobre todo, muchos reyes en el Antiguo Testamento, despreciaban a los profetas, no le hacían caso. Ya cuando, como estaba ellos en el trono, en el palacio, decían, no, pues yo no voy a hacerle caso a un profeta. Como diciendo, él no sabe más que yo. Y se ponían en esa actitud, ¿verdad? Entonces el profeta iba a darle mensajes, consejos de parte de Dios. Y algunos profetas sí hacían caso, pero la mayoría no les hacía caso a los profetas. Entonces fueron muy pocos los profetas a los cuales los reyes respetaron. Entonces dice que así trataron la mayoría de los, israelitas en ese tiempo, así trataban a los profetas, los tenían de menos. mm, Y así tienen a muchos, a los cristianos, ¿verdad? La gente del mundo nos tiene de menos, ¿verdad? Pero lo importante es de que Dios no nos tiene de menos. Dios nos tiene adoptado como sus hijos, ¿verdad? mm, Y luego dice la contraparte, ¿verdad? La contraparte dice así el verso 24. Ahora va a hablar se va a lamentar Jesús de los que en ese momento, en esa situación, en ese tiempo de él, estaban pues viviendo de una manera muy cómoda, ¿verdad? Dice así. Pero hay de ustedes ricos, dice. Dice, hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. Y mm. tal vez usted diga, bueno, ¿qué consuelo? Bueno, el rico se autoconsuela, no el Con consuelo el de dinero. Dios, ¿verdad? O Consuelo, sea que pero del no dinero. está hablando del consuelo que da Dios, sino que el rico se autoconsuela a sí mismo porque él mismo se dice, no, yo tengo dinero, yo no necesito de Dios, yo no necesito yo soy mejor que los demás, ¿verdad? Se autoconsuela, ¿verdad? Pero es un falso consuelo. Y eso es por eso dice, ya han recibido su consuelo, o sea que él, a los ricos la gente los alababa, ¿verdad? Ah, pues es dichoso tú, le decían, porque tienes dinero y te va bien, tu casa está grandota, está muy bonita, ¿verdad? Y el pobre, pues, se sentía menos, ¿verdad? Se sentía que no valía. Pero aquí Jesús está diciendo todo lo contrario. Dice, pero ay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo. El consuelo de la gente, no el de Dios, ¿verdad? O el consuelo de ellos mismos, que se autoconsolaban. Mm, Versículo 25. Ay de ustedes los que ahora están saciados, dice, o tienen mucho que comer. No les sobra la comida, les sobra los materiales. Pero sabrán, dice, porque sabrán lo que es pasar hambre, dice. Va a llegar un día, dice el Señor, que esa riqueza se les va a acabar, porque va a venir un juicio contra ustedes. Y ahorita mm, vamos a ver por qué, ¿verdad? Por su mala actitud, por su mal corazón. Y más adelante lo va a explicar Jesús, de que la gente que
de que habían ricos que no ayudaban al pobre, ¿verdad? Habían ricos que no ayudaban a las mujeres que estaban solas, viudas, que no tenían a veces ni para comer, ¿verdad? Y así, ¿verdad? La gente que estaba acomodada no tenía compasión por el pobre. Y ellos decían, bueno, está pobre porque, según la teología de ellos, porque pues ellos están así porque seguramente Dios no los quiere, porque son malos o porque tenían una teología pésima, ¿verdad? Pensaban de que Dios no quería a esa gente, pero Jesús le está diciendo todo lo contrario. Y es muy importante que los discípulos entendieran eso. Y dice, hay de ustedes los que ahora ríen, dice. Y no está diciendo que sea malo reírse, sino que está hablando del tipo de persona que solo vive para lo material y para divertirse, para estar entretenido, ¿verdad? Y que no le importa lo que esté pasando, si tiene un vecino que está sufriendo, no le importa él. Él ya está entretenido en sus placeres y en sus paseos y en sus gustos, ¿verdad? Y solo fiesta aquí, fiesta allá, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que Jesús está criticando. No está criticando la risa, sino está criticando la mala actitud de los que solo se la pasan en fiestas y lo que trabajan lo gastan y gastan dinerales en sus fiestas y del pobre. ¿Se acuerdan de aquella parábola que dijo Jesús de aquel enfermo que estaba tirado ahí en la puerta de una casa, ¿verdad? Dice que estaba un hombre que estaba ahí enfermo y tirado ahí en la puerta de la casa de un rico, ¿verdad? Y el rico hacía grandes banquetes y a él dice que no le daba ni lo que sobraba de la comida. O sea que, y eso es lo que está criticando Jesús, el corazón malvado. Uno puede tener dinero, puede tener y puede vivir bien, ¿verdad? Pero si tiene un corazón malvado, está en la ruina delante de Dios, porque no está usando la bendición, la bendición de tener una buena cantidad de dinero, una buena posición para ayudar a los demás. Es lo que está criticando Jesús, ¿verdad? Entonces, de la falta de compasión, eso es lo que está criticando Jesús. La gente solo vive interesada en sus placeres y en su comodidad y no le interesan los que están pobres, los que están llorando, los que están sufriendo y los tienen y hasta los desprecia porque seguramente los tienen como gente que no vale la pena. Y eso es lo que está enseñando Jesús a sus discípulos, que ellos no pueden caer en la trampa del mundo, porque el mundo es un engaño, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está tratando de enseñar Jesús. Dice, hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán, dice, lo que es derramar lágrimas. Va a llegar un día en que, en que van a estar sufriendo, en que van a llorar, ¿verdad? Y, y nadie, así como ustedes no consolaron a nadie, nadie los va a consolar. O sea, se van a sentir totalmente solos, sin amigos, sin gente que los quiera ayudar. O sea que como diciendo, ustedes van a cosechar lo que están sembrando. Es lo que está queriendo decir Jesús. Y luego dice el versículo 26, hay de ustedes cuando todos los elogien, cuando todos los alaben. Sí, porque en el mundo, hermanos, el mundo vive de eso, ¿verdad? El mundo busca que la gente lo admire, que la gente hable bien de él, que la gente, que la gente lo tenga en alta estima, ¿verdad? Hoy mira aquel que tan importante es, ¿verdad? Mira la casa que tiene, mira los carros que tiene, mira la, la, este, la capacidad que tiene, ¿verdad? Y mucha gente le gusta que la admire. Y no está diciendo que uno no pueda tener nada de eso. Sí lo puede tener, ¿verdad? Pero no vive de eso, no vive del elogio. Y entre los, usted sabe que entre los famosos, pues ellos tienen su nivel, ¿verdad? Donde ellos se mueven y que fulanito tiene tantos millones y que fulanito tiene tantas casas y que fulanito tiene esto
y que tienen sus mansiones, sus yates, sus barcos, tienen para presumir, ¿verdad? Y para que la gente, para presumir delante de la gente, más que todo. Y por eso por eso Jesús dice, ay de ustedes cuando todos los elogien, por ser ricos, por reírse, por estar en fiestas, por estar en ese mundo, ¿verdad? En ese mundo de sin compasión, sin misericordia. Dice, hay ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente, dice, trataron así a los falsos profetas. mm, Sí, cuando un profeta, los falsos profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento son los que iban con los reyes y les decían, ¿sabes qué? Todo está bien. Dios te va a bendecir, te va a dar riqueza, te va a dar mujeres, te va a dar carros, te va a dar mm, poder, ¿verdad? Y entonces los profetas pues decían, me caes bien porque solo hablas bien de mí, ¿verdad? O sea que para que te llevar, en la antigüedad, para que un rey se llevara bien con el profeta le tenía que decir cosas que le gustaran al profeta. Bueno, ¿se acuerdan qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Sí se acuerdan? Le cortaron la cabeza mm, porque le dijo al rey que estaba viviendo en adulterio porque le había quitado a su esposa, a su hermano. A su propio hermano le había quitado la esposa. Y la señora, pues, como no le caía bien Juan el Bautista, por eso le mandó cortar la cabeza. ay, qué pesar. Por eso dice, bueno, usted puede ver la política, ¿verdad? La política, Mm, quienes son amigos del presidente, son los que le tapan, ¿verdad? Le tapan sus cosas. Y los que, pues, les dicen la verdad, pues no le va a caer, no les van a caer bien, ¿verdad? Entonces, así es la vida, así es la vida en el mundo. Y es lo que está queriendo decirles Jesús, ¿verdad? Que el mundo tiene sus valores, pero en Dios también tiene sus valores, ¿verdad? Y los valores de Dios son más importantes. Sí, hermanos, estamos viendo esto, ¿verdad? Y vamos a pasar a lo que sigue. El versículo, vamos a ver, versículo Lucas 6:27, ¿verdad? mm, Pero fíjese cómo Jesús vuelve a tomar la mm, palabra y se la dirige a sus discípulos. Jesús está haciendo una clara distinción entre lo que él está enseñando y cómo la gente del mundo, podríamos decir, aunque eran israelitas, pero no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero no la vivían. Entonces Jesús, por eso él cuando habla, dice, mira a sus discípulos, se enfoca en ellos, porque él quiere que los discípulos aprendan que lo que él viene a enseñar va en contra de lo que se acostumbra en la gente. mm, Y dice el verso 27, pero ustedes, le dice, pero a ustedes, le dice a sus discípulos, que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Aquí está haciendo Jesús un contraste entre la persona que tiene buenos sentimientos y el que tiene malos sentimientos. mm, Dice, está haciendo un contraste bien marcado, ¿no? Dice, pero ustedes que me escuchan, dice, amen a los que los odian. Eso quiere decir. O sea, que ustedes no odien al que les odia, ¿verdad? O sea, ustedes tienen que ser diferentes, ¿no? Está queriendo decir. Yo vengo a enseñar, lo que Jesús está enseñando es la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Tú quieres ser una buena persona? No odies. Al contrario, dice. Los que odian son malas personas. mm, Dice, amen a sus enemigos. Ustedes van a ser totalmente diferentes a ellos. Dice. Hagan bien a quienes les hacen mal a ustedes o los odian, ¿verdad? O sea que ustedes tienen que hacer un contraste entre blanco y negro, ¿verdad? Aquel que te trata mal,
Si tú lo tratas mal, vas a ser igual que él. Si tú lo odias, si tú odias al que te odia, vas a ser igualito que él. Entonces, o sea, vas a ser una mala persona, malos sentimientos como igual que el otro. Entonces, por eso Jesús está diciendo, ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes tienen que ser realmente al final vamos a ver que lo que Jesús está buscando es de que sus discípulos aprendan como Él, como Jesús, a tener el carácter de Dios. Y eso es lo que Él va a ir explicando aquí. Que las malas personas tienen malos sentimientos, no tienen el carácter de Dios. Y lo que Jesús viene a enseñar es que las personas necesitan tener el carácter de Dios, ¿verdad? Para que les vaya bien en la vida. Ese es el punto, ¿verdad? Pero por eso está diciendo, pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Y usted va a decir, pero eso es imposible. No, sí es posible. Es posible cuando Cristo vive en ti. Hay gente que más adelante Jesús en este capítulo la va a llamar hipócrita, ¿verdad? Porque son personas que dicen que conocen a Dios, dice, pero con sus hechos, pues, no tienen un corazón transformado. Es el punto. Una persona te puede hablar bonito, pero del dicho al hecho, dicen, hay un dicho mexicano, hay mucho trecho. El punto no es que te hable bonito, el punto se ve en las acciones, ¿verdad? En los sentimientos. Y para que tú tengas buenos sentimientos necesitas abrir tu corazón a Dios, ¿verdad? Para que Dios te lo transforme. Es la única manera. Porque si no te vas a quedar igual que la demás gente, ¿verdad? Por eso dice el verso 28, bendigan a quienes los maldicen. En lugar, maldecir es cuando maldecir quiere decir cuando habla mal de ti o te dice algo malo o te insulta o te ofende. Si tú le contestas igual, pues lo que vas a hacer es decir, yo soy tan malo como tú. Somos igualitos, ¿verdad? Pero dice, bendigan a quienes los maldicen. Luego dice, oren por quienes los maltratan. O sea que una persona ya transformada por el Espíritu de Dios, por el carácter de Dios, no le va a dejar mal a aquella persona, al contrario. Uno se va a dar cuenta que esa persona está amargada, está mala de sus sentimientos, tiene malos sentimientos. Entonces dice, pues, y todo lo que le diga, pues ni le va a hacer daño, le va a resbalar. Le va a decir, ah, pues, pobrecito, ¿verdad? Pobrecita. Mejor hay que orar por ella, ¿verdad? Para que Dios cambie esos malos sentimientos, ese corazón. Así que es muy importante esto. Cuando alguien le ofenda, no se ofenda. Contrario, piense, pobre, pobre persona, está amargada, tiene malos sentimientos, no conoce a Dios. Dios no vive en ella, no tiene el Espíritu de Dios, no conoce la palabra de Dios. Bueno, hay personas que la conocen, pero no la viven, ¿verdad? Entonces, esa es la de diferencia. La diferencia está en que realmente uno puede ser diferente. Si la palabra de Dios no te ha hecho diferente, pues no te ha ayudado en nada la palabra de Dios. Como hay personas que en la iglesia se van porque alguien les dijo una palabrita o les dijo algo. Ah, pues, ¿para qué sigo yendo a esa iglesia? Dice. Pero, o sea, sí ven que la otra persona tiene malos sentimientos, pero no la perdonan ni oran por ella y siguen en lo mismo, ¿verdad? No hay un progreso espiritual, no hay un crecimiento espiritual. Luego dice el versículo 29, si alguien te pega en una mejilla, mm, preséntale también la otra, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, había personas, ¿verdad? Habían personas que eran ricas, ¿verdad? Que cuando se sentían ofendidos, a alguien le pegaban con la mano así volteada, ¿verdad? Le daban, le daban en el cachete, ¿verdad? Como diciendo, eso era como un insulto, ¿verdad? Como diciendo, eres un estúpido.
eres una persona que no tiene educación, ¿verdad? Entonces la persona que pegaba se sentía superior, ¿verdad? Se sentía superior. Entonces, y más que todo, pues estaba provocando a la otra persona para pleito, ¿verdad? Para pleito. mm, Pero lo que está queriendo decir Jesús aquí, no caigas en la trampa, le dice. Porque te pones a pleito con esa persona, tú te estás poniendo en una posición de orgullo, ¿verdad? Como diciendo, ah, pues no me voy a dejar, ¿verdad? No me voy a dejar y vamos mm, a pelear. Te estás haciendo igual que él, es lo que está queriendo decir Jesús, ¿verdad? Pero, pero cuando uno no se pone en pleito con esa persona, ¿verdad? Y le hace ver que es su error, ¿verdad? La otra persona va a quedar avergonzada, ¿verdad? De que tú no caíste en la trampa del orgullo. Y más que todo se está refiriendo a eso Jesús, ¿no? Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra o preséntale la otra. Y si alguien te quita la camisa, ¿verdad? No le impidas que se lleve también la capa. Si alguien quiere decir, bueno, generalmente cuando una persona sentía que a veces dice, tú me debes tal tanto, ¿verdad? Págame. Y a veces no tenía dinero para pagarle o algo, pues le quitaba una prenda de ropa, ¿verdad? Como diciendo, con esto me cobro, ¿verdad? O hasta que no me pague no te devuelvo tu ropa, ¿verdad? En esos tiempos, generalmente la gente pobre nomás mm. tenía una o dos ropas, no como ahora que tenemos un closet lleno, ¿verdad? No, Gracias a Dios. la gente pobre nomás a veces tenía una o dos ropas, ¿no? Entonces a veces no tenía para pagar, ¿verdad? Entonces cuando dice, bueno, sí, llévatela, ¿verdad? Como diciendo, "Oh, no te pongas en una posición de pleito, ¿verdad? Eso es lo que está queriendo decir Jesús, sino que deja que las cosas tomen su curso, ¿verdad? Y que si tú debes algo, pues va a tener que pagarlo, ¿verdad? Pero no Mm, no, lo que está queriendo decir Jesús, trata de evitar la violencia, ¿no? Trata de evitar los pleitos, es lo que está tratando de decir. Verso 30, dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames, ¿verdad? Personas que, una persona que tiene un mal corazón, si tú te pones a pelear con ellas, su mal corazón no va a cambiar. Al contrario, se va a empeorar. mm, Se va a empeorar. O sea que lo que está tratando de decir Jesús, las cosas materiales no son tan importantes. Más importante tu dignidad, es más importante tu honestidad, es más importante tu valor, ¿verdad? Como persona. mm, Piensa que tienes familia, piensa que tú tienes algo que vale más, ¿verdad? Entonces, todo eso son consejos sabios que está dando Jesús. Eso es sabiduría, ¿verdad? ¿Qué hacer en los momentos de que tú estás con una persona que te ofende o te quiere humillar o te quiere despreciar? Tranquilo, ¿verdad? No caigas en esa trampa. Y luego dice, verso 31, esto se le conoce como la regla de oro. Como queréis que Dice, traten a los demás tal y como mm, quieren que ellos los traten a ustedes. O sea que tú trata a los demás con respeto para que te respeten, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Tú trata de darle el valor a la persona que la persona tiene para que él te dé el valor que tú tienes, dice. Pero dice, él está diciendo que tú debes dar el ejemplo, ¿verdad? Tú tienes que empezar dice, trata a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿verdad? Él está empezando con sus discípulos. Bueno, aquí está hablando Jesús de esto, ¿verdad? Y luego Jesús va a hablar del amor, ¿verdad? Va a hablar del amor, de que como la persona que no tiene la, el Espíritu de Dios, no es que no conozca la palabra, ¿verdad?
Hay personas que conocen la palabra, pero no la ponen en práctica o no han querido ponerla en práctica, porque es una decisión, ¿no? Verso 32 dice Jesús, ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Si solo amas a los que te tratan bien, dice, pues eso cualquiera lo puede hacer, dice Jesús. mm, Aún, dice, los pecadores o los criminales, podríamos decir, lo hacen así, ¿verdad? Aún los más mafiosos aman a sus hijos y aman a sus mamás, a su mm. papá y los tratan bien, dice. Pero a otras personas no las quieren, hasta las matan, dice. Ay, no. Y dice Jesús, no, dice, si tú vas a ser igual que ellos, pues no tiene, ¿qué caso tiene? Dice. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Si solo tratas bien a los que te tratan bien, dice Jesús, pues eso cualquiera lo hace. Eso no es difícil. Aún los pecadores actúan así. Y luego dice el verso 34, ¿y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Mm, Dices, tú le vas a prestar un dinero a alguien y luego tú sabes que cuando tú necesites, él te va a prestar, porque también puede ayudarte, pues no tiene ningún mérito. O sea, no es nada especial. Y luego dice, dice el verso 35, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos. Haz un resumen aquí, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Tú préstale al que necesita, si te pide y tienes, préstale. Si no te puede devolver, pues tampoco no lo vais a ir a tratar de meter a la cárcel. Dice, pues no tiene, ¿cómo te va a pagar? ¿Verdad? Entonces, o sea, no, no, no force la situación. Si no se puede, no se puede, mm. ¿verdad? Por eso dice, denles prestado sin esperar nada a cambio. O sea, préstale con la idea de que tal vez te lo va a devolver, pero quién sabe, ¿verdad? Porque se lo vas a prestar a una persona que en realidad, si te va a pedir prestado es porque está en una condición mala, ¿verdad? Mm, Así que si está pidiendo prestado es porque no tiene. Así que es muy difícil que te pague. Eso es lo que está diciendo. Tienes que tener conciencia de eso. Y luego dice, así tendrán una gran recompensa, dice. Sea así. Si nosotros amamos a los enemigos, hacemos bien y ayudamos al necesitado, dice, sin interés, no ¿verdad? está lindo de ella. Dice, así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Se van a identificar como hijos de Dios, dice. Se van a identificar como personas que realmente tienen el carácter de Dios. Porque Dios nos bendice y no nos pide que le paguemos, porque sabe que no tenemos, ¿verdad? Mm, Dios, Dios quiere que sí le demos ofrenda y todo, le demos nuestro tiempo, pero no por fuerza, ¿verdad? No porque tenemos que, sino porque nace en nuestro corazón hacerlo. Y eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, dice. Dice, y luego va a definir el carácter de Dios. Porque Él, Dios, es bondadoso con los ingratos y malvados. Ahí está el punto, ¿verdad? Que Jesús quiere que sus mm, discípulos aprendan a tener el carácter de Dios. Tú vas a ser malvado igual que todos los malvados, pues no tiene caso, ¿verdad? Que no vas a ser un hijo de Dios. Y aquí lo está explicando Jesús. No vas a tener el carácter de Dios. El propósito de Jesús es de que la persona aprenda a tener el carácter de Dios, aprenda a tener el carácter de Cristo. Entonces, y luego dice, sean compasivos, verso 36, así como su Padre es compasivo. mm, En cierta oportunidad Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, les dijo, porque ustedes quieren matarme, dijo. Jesús sabía que lo odiaban. mm, Ustedes me quieren matar, dijo.
Pero aún así, Jesús nunca los odió, ¿verdad? Sino que su propia maldad los destruyó. El malvado no es que Dios lo destruya, sino que su propia maldad lo va destruyendo. Su propia maldad lo hace infeliz a la persona. Su propia maldad lo hace que él no se sienta bien ni consigo mismo, porque él sabe que es una porquería su carácter. La persona mala sabe que es malo. La persona que tiene malos sentimientos lo sabe que tiene malos sentimientos. Y eso mismo lo hace infeliz, ¿verdad? O sea, no puede disfrutar la vida, está amargado, está resentido, no puede pensar bien porque su mente está llena de maldad. Y aunque la persona por fuera se vea tranquila y te hable bonito y se mire respetuosa por fuera, pero por dentro está mal, está corrompido su corazón. Así dice Jesús allá, Mateo 20, ¿verdad? Marcos, creo que es Marcos 6, 7, dice. Del corazón salen los malos sentimientos, los malos pensamientos, las blasfemias, todo, ahí está una lista ahí y mientras ese corazón no se transforme Dios no lo transforme, va a seguir siendo malo. Va a tener, va a tener siempre estar pensando con maldad, ¿verdad? Viene y te piden dinero prestado, así como que están llorando, ¿verdad? Y pobres, hacen una cara de lástima, pero en el fondo saben que no te van a pagar. O en el fondo saben que van a tratar de sacar ventaja de todo. Y ese es el punto, ¿verdad? Que una persona que no conoce a Dios, que no tiene a Dios en su corazón, pero allá ellos, ¿verdad? Allá ellos con sus malos sentimientos, ellos van a pagar el precio de eso. Y el precio es de que ellos solo se van como dijo Jesús aquí en los versículos que leímos, ¿verdad? Dice, va a llegar el día que van a llorar, por sus mismos malos sentimientos los van a llevar a eso, que les va a faltar, que les va a faltar consuelo, que les va a faltar eh, el amor, ¿verdad? Porque en realidad no lo conocen. Entonces, no van a disfrutar la vida. Ese es el punto, ¿verdad? El punto es ese. No van a poder disfrutar de una buena compañía, de una buena familia. Imagínense, hay familias, ¿cuántas familias no están divorciados, están enojados, se hablan, pero nada más, a veces se saludan, pero se odian, viven con odio, viven con resentimiento, no se llevan aún sus hijos no los quieren porque han sido malas personas. Entonces, es triste, ¿no? Es triste vivir así, ¿verdad? Y eso no es sabio, no es sabio. Y Jesús está hablando de la sabiduría de Dios para que el que sigue su palabra y el que se deja guiar por la palabra de Dios y la pone en práctica, porque más adelante lo va a decir, que el que no oye sus palabras y no la pone en práctica es como una persona que construyó su casa sobre la arena, dice. Y cuando viene la lluvia y el río se la lleva y se derrumba y es una ruina, dice. Pero no está hablando de una casa, está hablando de una vida que no sigue la palabra de Dios termina en una ruina. Y es lo que está queriendo enseñarle Jesús. Qué tan importante es que nosotros escuchemos a Jesús, que le hagamos caso. Que nosotros queremos vivir una vida feliz, aunque seamos pobres, pero estamos tranquilos. Vivimos con cariño, con amor, sin odio en nuestro corazón, sin malos sentimientos. Vivimos contentos tengamos poco, tengamos mucho, lo que tengamos, vivimos contentos. Porque lo que hace contento y feliz a una persona no es el dinero, sino es el corazón. Cuando el corazón está libre de amargura, tiene paz, tiene tranquilidad, tiene amor, tiene cariño. Eso es lo que te hace feliz, no es el dinero. Y por eso Jesús habla aquí de los ricos, ¿no? ¿De qué le sirve tener dinero? Dice, si ustedes son malvados. Y la misma maldad te hace infeliz, aunque tengas dinero.
ya es el punto, ¿verdad? El punto, y Jesús no se equivoca, Dios no se equivoca. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque el tiempo ya nos ganó. Se fue muy rápido, ¿verdad? Se fue muy rápido y ya. Luego vamos a seguir estudiando el verso 37, ¿verdad? 37 en la Sí. próxima semana. Y espero que lo que hayamos estudiado hoy, me gustaría escuchar algunos comentarios, ¿verdad? A ver qué aprendieron, qué les llamó más la atención de todo lo que leímos hoy, porque es muy importante, ¿verdad? Que nosotros como discípulos de Jesús sepamos de que si tenemos malos sentimientos, nuestra vida va a ser una ruina. ¿Verdad? Si no tenemos amor, no tenemos nada de eso. Y eso nada más, el amor viene de Dios. Mm, Pero, no nace de un corazón malvado el amor. Tiene que llegar Dios ahí para que esa raíz de amargura pueda morir. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a escuchar sus comentarios. Gracias.